Moisés, Moisés. Aquí estoy. Descalza tus pies de las sandalias, porque el lugar en que estás es lugar sagrado. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Señor, ¿por qué no escuchas el llanto de tus hijos que sufren el dolor del cautiverio en Egipto? He visto el dolor que aflige y consume a mi pueblo en tierras de Egipto, y he oído sus lamentos bajo el látigo de aquellos que le oprimen. Por eso conozco sus padecimientos. Ve pues, yo te mando, Moisés, ante el faraón, para que seas tú el que saque a mi pueblo de Egipto. ¿Qué méritos tengo, Señor, para ser tu enviado? ¿Cómo lograría sacar a ese pueblo de su cautiverio? ¿Qué palabras tendré que pronunciar para que me escuchen? Yo te enseñaré las palabras que tienes que decir. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo de Israel, vendréis a servirme en esta montaña. Quiero poner mis leyes en sus corazones y dejarlas escritas en sus mentes. Ahora debes emprender ya la marcha, que yo estaré contigo. Pero, Señor, si yo digo a tus hijos que es el Dios de sus padres el que hasta ellos me envía, me preguntarán cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué les podré responder? Yo soy el que soy, y tú les dirás, el que es, me envía a vosotros. ¿El monte sagrado le está prohibido al hombre? Sí, y tengo temor por él. Pues es más que un hombre, por lo que veo. Fíjate en su rostro. Sí, ha visto a Dios. Moisés, tus cabellos, tus sandalias. He estado en una tierra sagrada. Cuéntanos todo, Moisés. Mis ojos no han podido verle. Ha hablado. Ha revelado su verbo a mi mente. Y el verbo era Dios. Habla como el hombre. Él no es carne, sino espíritu. La luz del Espíritu Eterno. Y ahora sé que su luz ilumina a todos los hombres. ¿Ha exigido algo de ti? Sí, que vaya a Egipto. Tú eres el enviado de Dios. Ha señalado el día de nuestra libertad. Traeré agua y pan, pues debemos partir enseguida. Pero Egipto significa la muerte para ti. Si su voluntad es esa. Te seguiré a donde Él te envíe. Tu Dios es mi Dios. Asaltaremos la armería de Migdol y daremos espadas al pueblo. No, Josué, Él no quiere libertar con espada a su pueblo, sino solo con el báculo de un pastor. Interesante, ¿verdad?
cómo cambió ese rostro de Moisés cuando se encontró cara a cara con esa salsa caldía y no se consumía. Creo que cuando tenemos un encuentro con el Señor, fíjate cómo le dio el Señor a Moisés, porque he escuchado la aflicción de mi pueblo. Y le dio unas instrucciones y le dijo, y cuando los libertes, los traerás aquí, en esta tierra, o sea, en el monte Sinaí, donde Dios le dio los mandamientos a Moisés, fue exactamente donde lo llamó, ahí en esa misma montaña. Y es por eso que el Padre le dice, y luego que los libertes, los traerás aquí para circuncidar sus corazones, o sea, poner mi ley en sus corazones y en su mente. Interesante, ¿verdad? Cómo el Padre está buscando siempre el bienestar de su pueblo, pero el pueblo está ciego. Israel estaba en Egipto por desobediencia, porque desobedecieron. Pero por eso que siempre que haya un pueblo desobediente, Dios siempre va a enviar un libertador. Y yo creo que es exactamente lo que Dios está haciendo con ustedes que están en estas clases. Que Dios está transformando y circuncidando sus corazones. ¿Para qué? Para que ustedes sean las personas con las que Dios va a libertar a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, personas que el Padre va a conectar con ustedes durante el proceso de crecimiento en la Torá, porque Yahweh quiere que tú seas parte de sus escogidos. De hecho, ya eres una escogida del Señor, por eso estás aquí, en la clase 15. Has llegado hasta aquí porque Dios ha querido que llegues, porque no solamente quiere que llegues, es que Él quiere que llegues aprobada. La semana pasada estuvimos hablando de las leyes dietéticas. Hablamos y dijimos que el Padre desea que cuidemos nuestros cuerpos porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que hay alimentos que son impuros que no deben de pasar por el proceso de digestión en nuestro sistema porque traen enfermedades, porque si te enfermas, si desobedecen la instrucción que Dios está dando de la alimentación, de las leyes dietéticas, Levítico 11, no vas a poder estar en la tierra el tiempo que Dios quiere que estés para llevar este evangelio. Te vas a ir antes de tiempo, te vas a enfermar y te vas a morir antes de tiempo y Yahweh no quiere eso. Yahweh quiere que tú estés alineado con sus instrucciones para impactar a otras personas. Mira lo que me pasa a mí ayer, y aquí está mi esposa y sabe que no miento. Nosotros fuimos a comer aquí en Puerto Rico, hay un restaurante que se llama Pollo Tropical. Es una franquicia de Puerto Rico donde se cocina arroz, habichuela, pollo, carne de res. También hay un menú de cerdo. Nosotros lo evitamos. Pero cuando mi esposa me trae la comida a la mesa, yo siempre me voy primero a la mesa, ella va, yo le dejo el dinero, ella paga, regresa a la mesa. Cuando trae los alimentos, que yo voy a servirme las habichuelas, que son los granos, se me ramó encima de la mesa. Se me ramó todas las habichuelas encima de la mesa. Eso fue ayer. Y a mí hacía tiempo que no se me ramaba un alimento en la mesa. Mi esposa salió corriendo y fue y buscó otras habichuelas. Y yo me quedé mirando encima de la mesa las habichuelas. Y cuando yo miro las habichuelas, yo me quedo en shock. Me quedo impresionado. ¿Sabes por qué? Porque habían dos cantos de jamón, dos cantos de cerdo dentro de las habichuelas. Y el Eterno no quería que yo comiera cerdo. Yo no sabía que eso estaba dentro de las habichuelas, pero Dios sí. Miren si es tan importante lo que estamos enseñando, amado. Que Dios no quiere que seamos maestros solamente.
Él quiere que seamos obedientes, porque la obediencia no es solamente para ustedes, también para el maestro, es también para el que es humilde, servidor o líder, porque yo no puedo predicar lo que no estoy viviendo. Entonces, hoy, en esta clase número 15, es bien importante que usted sepa que hay preguntas que vamos a hacer en esta clase que usted necesita saber cómo contestarlas, porque se va a encontrar personas en el camino que están tan y tan inundados, tienen su mente tan y tan llena de religiosidad, que no le va a caber un espacio para la verdad, porque la verdad confronta para libertar. Entonces usted tiene que prepararse porque usted es la Moisés de su país, de su estado, de su tierra. Usted es la que Dios va a usar, la que Dios puso su mirada, Elohim, puso su mirada sobre ustedes para llevar este mensaje al discipulado, a esa gente que se está acercando a usted con problemas y que ya usted sabe que están viviendo como están viviendo porque están haciendo cosas sin darse cuenta. Piensa que son cosas correctas, pero ya que usted está en esta clase 15 sabe que son cosas incorrectas y que Dios no las aprueba. Entonces, la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Y qué Dios está haciendo? Libertando tu conocimiento, está desintoxicándote de la levadura para traer el conocimiento que da luz en el camino. Por eso la Torá, la gracia y el amor verdadero del rey es lo que el no quiere que prevalezca. Entonces, vamos a la introducción. Vamos a hablar aspectos sobre religión o reino. ¿Cuál es la diferencia de la religión y cuál es, o sea, la diferencia de religión y reino? ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de religiones. Existen más de 44.000 religiones a nivel de todo el mundo. Religión que han aprendido muchas de las personas repitiendo las mismas cosas que ven en los demás sin validarlas. Vamos a una iglesia y allí sale un predicador y dice en Juan 14:15, dice que en el principio era Dios y Dios en el verbo. Y usted dice amén. Y ahí Juan 14:15 no dice eso. Pero usted, como lo escuchó del predicador desde el altar, le dijo amén. Cuando él dijo Juan 14:15 dice que al principio era el verbo y Dios estaba con él y usted cree, amén. Y cuando usted busca Juan 14:15 dice, si me amáis, guardar los mandamientos. Entonces, espérate, esa persona está equivocada. ¿Por qué? Porque la religión se repite, son conductas que se aprenden y la religión no separa. La religión crea hijos huérfanos, pero la relación y unos mandamientos o instrucciones de un reino bien establecido que su propósito es restaurar la humanidad, que su propósito es devolverle el conocimiento a una humanidad para que ahora la humanidad se acerque al Señor, no por miedo, sino por amor. Si usted tuviera un esposo, si usted que es dama, tuviera un esposo que la maltrata y le dice, el día que me dejes te voy a matar, ¿usted estaría con él por amor o estaría con él por miedo? Seguramente por miedo, pero algún día se iba a alejar, porque usted no va a estar con una persona que no le ama, que no se lo demuestra, que al contrario la humilla y todo el tiempo está atacándola. Entonces, Dios está buscando una generación de personas que le sigan no por miedo a perderse al infierno, no por miedo a perderse, sino por amor, por gracia, por la salvación que nosotros no merecíamos y Él nos la otorgó. Así que si usted hubiese vivido en la Edad Media y hubiese preguntado a alguien qué era una araña en aquel tiempo, le habrían respondido que era un pequeño animal que tiene 6 patitas. ¿Por qué? Porque Aristóteles, el gran intelectual de aquel tiempo,
Lo dijo de generación en generación. Él decía que las arañas tenían 6 patas y su afirmación fue aceptada como la última autoridad en toda materia. Y las arañas tenían 6 patas porque Aristóteles lo dijo. Entonces, sobre el 1400 después de Cristo, casi 1700 años después de la muerte de su muerte, alguien echó un vistazo a la pequeñita araña y se dio cuenta de que tenía 8 patas y no 6. Si solamente alguien lo hubiese comprobado antes, sin embargo, todo el mundo aceptó lo que los demás creían porque simplemente siguieron repitiendo algo incorrecto. Esa es la religión, amados. Y cuando estudiamos sobre el día santo de Dios, lo importante no es qué está sucediendo ahora o qué creen los demás, sino lo que dice Dios. Durante 1700 años el mundo estuvo engañado sobre las arañas porque nadie se puso a investigar. ¿Y qué hay acerca del día de la adoración a Dios? ¿Pueden haber sido engañados una multitud tan grande durante tanto tiempo porque ellos tampoco se preocuparon en comprobar el asunto? Volvemos a la pregunta, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue cambiado el día de reposo del sábado al domingo? Eso ya lo explicamos en una clase pasada, en la clase del Shabbat. Pero quiero traer esto en memoria en esta clase porque seguimos despertando y tenemos la misión de hacer despertar a los que siguen pensando que la araña tiene 6 patitas cuando tiene 8. Entonces, ¿por qué a muchas personas les cuesta aceptar la verdad de la Torá? ¿Por qué mucha gente cuando usted habla con esto rápido te ponen como un antisemita, como un judaizante, como una persona equivocada, como que estás mal, errónea, confundida, que llegó un espíritu de error? ¿Por qué? ¿Por qué te tratan de esa forma o te van a tratar cuando hables con personas religiosas? Porque la Torá no solo informa, la Torá confronta. No apela al orgullo humano, sino persuadice a que la gente debe aprender a obedecer desde el corazón. Y aquí van 5 razones claras y directas por qué la gente no recibe la Torá. Y la primera de ellas es porque la Torá exige rendición y no solo se basa en una creencia. Creer es cómodo. Creer, tú puedes creer cualquier cosa. De hecho, hay mentiras que se parecen a la verdad y porque la persona que las está diciendo las habla tan bonitas que nosotros se las creemos. ¿Y cuántos saben que muchos hemos sido engañados así? Pero cuando la verdad viene validada por la palabra, con contexto escritural de las escrituras, el contexto original de la escritura, perdón, validado con diccionario, strong, validado con la cultura de los hebreos, porque Yahweh cogió el pueblo de Israel como una nación santa, como un pueblo santo. Él no hizo un pacto con los romanos, él no hizo un pacto con los pentecostales o los bautistas o los católicos. Él hizo un pacto, no con la iglesia, como dicen, él hizo un pacto con su pueblo. Pueblo limpio y santo, llamado Israel. Y ya ustedes saben, en crisis de identidad, ustedes saben quién es el Israel de este tiempo, que somos adoptados a ese pueblo. Entonces, ¿por qué la gente no acepta la Torá? Porque exige rendición, no solo creencia. Porque el obedecer implica cambiar hábitos que hemos adquirido durante toda una vida y ahora nos cuesta trabajo desligarnos de ellos. Porque lo que aprendimos siendo bueno, ahora cuando el Eterno nos confronta, hay algunas de esas cosas que son malas, pero estamos acostumbrados a hacerlo y buscamos la forma de nosotros mismos validar que esos hábitos no son tanto, no son tan malos para Dios. Pero por eso vivimos en maldición. Porque la Torá pide alineación, no solo fe verbal, pide que te alinees con Él. Te confronta con amor para que tú te endereces y camines por el camino que Dios quiere que camine, porque Dios sabe el fin desde el principio. ¿Y cuántos saben que Dios es más inteligente que nosotros?
Segundo, porque la Torá rompe tradiciones heredadas. Aceptar la Torá obliga a cuestionar enseñanzas recibidas por años y para muchos es más fácil defender una tradición que examinarla. Y eso lo vemos en Marcos 7, del 7 al 9. Ahí está, lo puede apuntar para que después lo lea. Número 3, porque confronta el Jesús cultural. Muchos aman una versión de Jesús que salva sin gobernar, pero la Torá revela a Yeshua como rey, no solo como un salvador. ¿Por qué la gente no quiere aceptar la Torá? Porque expone el pecado sin maquillaje. La Torá define claramente qué es pecado. Y cuando la luz revela, ya no hay excusa, porque todo lo que está en oscuridad sale a la luz. Porque el corazón humano prefiere autonomía. Y desde el Edén, el conflicto sigue siendo el mismo. Cuando Adán y Eva, ellos quisieron decidir por sí mismos porque vino el enemigo, los tentó, los confundió, pero ellos tomaron una decisión por encima de una instrucción que Dios le había dejado, de un mandamiento que Dios le había dejado a Adán y a Eva, que de todo el árbol del huerto podían comer menos el del bien y del mal. Entonces eso es lo que siempre ha pasado de generación en generación, porque siempre queremos decidir por nuestra propia intuición o nuestra propia conclusión de lo que pensamos, siempre estamos cometiendo los mismos errores. Y no nos damos cuenta que son los mismos errores que provocaron que Adán y Eva fueran expulsados del huerto del Edén. Y así mismo, aunque hoy no tenemos un Edén, pero estamos expulsados de las bendiciones porque no estamos alineados con lo que el Padre quiere que estemos alineados. No estamos hablando de lo que Dios quiere que hablemos. No estamos viviendo una vida íntegra como Dios quiere que la vivamos. Porque cuando Dios nos confronta a través de su espejo. Y su espejo son los mandamientos. Tú te miras en ese espejo, tú miras los mandamientos y tú puedes saber si tú estás alineado o no. En lugar de someterme al diseño de mi humanidad o mi carnalidad, el Padre quiere que nos sometamos al diseño del Rey del Universo. Eso está en Génesis 3. O sea que la Torá no es rechazada por falta de evidencia bíblica, sino porque demanda lealtad a un rey que te exige que de la única forma que tú le puedes demostrar a él que tú lo amas es a través de la obediencia a lo que él establece como instrucciones. Y las instrucciones de Dios, muchas de ellas no son cómodas para el mundo. De hecho, me atrevo a decirte que por eso fue que mataron a Yeshua, porque lo que él predicaba era opuesto a lo que los religiosos de su tiempo ya habían establecido como cargas excesivas. Por eso es que nadie podía acercarse al Señor, porque eran cargas, mandamientos humanos excesivos que maltrataban al pueblo. ¿Por qué les cuenta tanto aceptar la verdad de la Torá a una generación que dice que tiene al Señor, pero ustedes lo ven viviendo de maldición en maldición? Porque la Torá te confronta y te exige rendición, no solo creencia, porque la Torá no es un amuleto de suerte, no es un botón rojo de emergencia que cada vez que tú tienes un problema, tú aprietas ahí y ya aparece el Señor como si fuera un Aladino para decirte en qué te ayudo en el día de hoy. No es así, amado. El Padre busca la obediencia, el Padre busca que nos rindamos, que no solamente creamos, que es importante creer, sí, porque para el que cree todo es posible, pero para el que cree, sabe que le toca obedecer, porque cuando tú crees, tú obedeces. Tú no vas a hacer algo que tú no crees. Cuando tú crees que en la obediencia hay bendición, ya para ti no es negociable, porque hay cosas que para Dios no son negociables. Y aceptar al Señor, aceptar su verdad, su Torah, sus mandamientos, van a tenerte que confrontar muchas veces y romper en tu interior
asuntos de tu ego, asuntos de tradiciones heredadas, tradiciones paganas, culturales, que cuando chequeas y miras su trasfondo, vienen del paganismo. ¿Cómo es que yo voy a meter una tradición cultural pagana que cuando estudio me doy cuenta que tiene raíces paganas? Y el Señor me dice, salí, pueblo mío, de las tradiciones paganas de las naciones. Si el Padre dice que salga de ahí, ¿cómo es que yo voy a meter lo pagano en lo puro? Lo puro y lo impuro nunca han mezclado. ¿Cómo yo voy a meter el pecado en mi iglesia? ¿Cómo yo voy a meter esa cultura o ese mal hábito? Lo que va a pasar es que va a haber un cortocircuito en mi iglesia y se va a prender en fuego. Van a haber problemas, porque donde no está Dios, no hay paz. Estas iglesias que ustedes los ven peleando todo el tiempo, murmuraciones en las iglesias, muchos problemas para aquí, sobrecargan al pastor o al que está encargado de los ministerios. Es porque le falta la pieza más importante, la obediencia en la Torá. Por eso es que muchos no se les ha revelado el sol de justicia, no se les ha revelado esto que Dios hoy te está compartiendo y te está revelando a ti. Esto es un tesoro, esto es una perla que no podemos desechar, mis amados. Porque la Torá confronta el Jesús cultural, porque expone el pecado sin maquillaje, porque el corazón prefiere autonomía. Y la Torá revela a Yeshua como rey, no como un simple salvador. Sabemos que él es nuestro salvador, pero él no es solamente un salvador, él es el rey. Cuando venga el milenio, él va a reinar como rey de Israel en todas las naciones a nivel milenial y luego en la eternidad. Pero la Torá demanda lealtad, no solo comodidad espiritual. Pero el que obedece acepta al rey. Y se le abre el conocimiento. Cuando tú obedeces, mientras más obedeces, más sabiduría te da el Padre para entender tu temporada, tu situación, tu enfermedad, tu problema, tu separación, tu depresión. Él te hace entender cuál es la raíz de lo que hiciste que te mantuvo hasta ahí, pero ahora te da la autoridad con identidad en Yeshua para que salgas de ahí. Te revela la verdad. Por eso en el Salmo 119, verso 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. No hay un ser humano en esta vida más justo que el Eterno. Y no se le pasan las injusticias por apercibido. Isaías 33:22 dice, porque Yahweh es nuestro juez, Yahweh es nuestro legislador, Yahweh es nuestro rey. Aquí hay una revelación, y es que la Biblia no presenta a Dios primero como religión, sino como rey. Todo rey gobierna mediante leyes. Si no entendemos la Torá, no entendemos cómo funciona el reino. ¿Lo entendimos? Si no entendemos la Torá, que son sus instrucciones, y no las vivimos, no las aplicamos, nunca vamos a entender cómo se manifiesta el reino de Dios. Siempre digo, ¿cómo puedes ir al segundo piso de un edificio si no pasas primero por el primer piso? El primer piso es la Torá. Son las leyes dietéticas. Son los mandamientos, el compromiso que hacemos con el Señor, porque ¿cuántos saben que quienes practican los mandamientos son la novia de Yahweh, de Yeshua? Hay gente que dice, pero es que esos mandamientos son imposibles de guardar. Y hay una objeción común, y esto es para prepararlo porque se va a encontrar mucha gente que va a tratar de desanimarlos en el camino mientras estén llevando la palabra, porque se va a encontrar con el mismo espíritu de religiosidad en mucha gente que están endemoniada con espíritus contrarios a la verdad, que se oponen a la verdad que el Señor está depositando en tu corazón. Tienes que revestirte de ayuno, de oración y de palabra y conocimiento para que el Señor pueda ayudarte a ser ese Moisés que necesita
que seas para ir a liberar a una generación de personas que te necesitan, porque el pastor Dani no está en tu país. Hay una objeción muy común que dice: nadie puede guardar la ley, por eso existe la gracia. ¿Lo has escuchado mencionar? Obviamente el comentario ocurre porque esa persona no conoce que ley es lo que anuló, que fue la de los sacrificios por el nuevo orden de Melquisedec, que Yeshua es ahora el sumo sacerdote eterno, que ya no hay que hacer sacrificios de matar holocaustos ni ovejas, porque el cordero inmolado ahora es Yeshua. Pero la ley de sus mandamientos, esa ley no está caducada, está más activa que la vida que usted vive. La ley de los sacrificios, esa ley ya está obsoleta. Por eso es que la gente dice: no, no hay que guardar la ley, porque se refieren a la ley de los sacrificios. Sí, esa ley está obsoleta. Pero la ley de los mandamientos no, esa sí tengo que guardar, esa sí tengo que obedecer, porque no existiera gracia si no hubiera ley. Entonces una persona que te diga: nadie puede guardar la ley, por eso existe gracia, no sabe el contexto original de las escrituras. Por eso hay que invitarlos a aprender, hay que invitarlos a estas clases. Mira lo que dice en Deuteronomio 30, 11 al 14. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es difícil para ti ni está lejos. O sea que los mandamientos están accesibles y se pueden poner en práctica. El que te diga que no los puede vivir porque eso no se puede, usted le va a decir: búscate Deuteronomio capítulo 30, 11 al 14, donde dice: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es difícil para ti ni está lejos. ¿Quién escribió esto? Esto lo dijo Yahweh. Primera de Juan 5:3 dice: sus mandamientos no son gravosos. Gravosos. ¿Qué significa la palabra gravosos? Vamos a buscarlo según el diccionario Strong, porque a mí me gusta enseñar con ilustraciones también, para que ustedes sepan, amados. Mire esto. ¿Qué significa la palabra gravoso? Según el diccionario Strong. Según el diccionario Strong, ¿qué significa la palabra gravoso? Primera de Juan 5:3, sus mandamientos no son gravosos. Mire esto. Significado según Strong. En el texto griego del Nuevo Testamento, la palabra traducida como gravoso en Primera de Juan 5:3 viene de la palabra griega Bapuk Baris, que literalmente significa pesado. Figurativamente, lo que es gravoso, pesado, que oprime. Algo que representa una carga o peso que presione a una persona. O sea que ahí lo que dice es que los mandamientos no son pesados, que los mandamientos no son difíciles de aplicar. O sea que no es una carga pesada, tampoco es algo difícil de tolerar, porque los mandamientos me dan a mí estabilidad, me dan cobertura, me dan protección, me protegen de consecuencias. Entonces, ¿quién soy yo como humano para borrar los mandamientos que Dios con el dedo de su
mano, él le dio a Moisés para todas las generaciones hacia la eternidad como mandamientos. Lucas 1:6, Zacarías y Elizabeth andaban irreprochables en todos los mandamientos. Mire qué interesante. Si fuera tan difícil, ellos no hubiesen andado irreprochables en todos los mandamientos. Si nadie podía obedecer los mandamientos, ¿por qué la Escritura presenta personas que sí caminaban en obediencia? O sea que la Torá no es imposible. Lo imposible es obedecerla sin fe. Yeshua abolió la ley. Según muchos dicen, Yeshua abolió la ley. Mateo 5:17-19 dice, el mismo Yeshua hablando, no he venido a abolir, sino a cumplir. Abolir significa cancelar. No he venido a cancelar, sino a cumplir. Isaías 42:21, el Mesías engrandecería la ley. Juan 15:10, he guardado los mandamientos de mi Padre. Clave hebrea, cumplir, plero. Eso es lo que significa vivirla correctamente, no cancelarla. O sea, que el que te diga que la ley no existe, que por eso ahora viven en gracia, no sabe ni ha interpretado correctamente bien la palabra. Si Yeshua abolió la Torá, habría sido un falso profeta, porque en Deuteronomio 13 explica que vendría un Mesías, el cual cumpliría con la Torá. Ahora, ¿qué es pecado realmente? Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. Infracción es que alguien hizo algo indebido que no debía hacer dentro de lo que Dios ya había establecido como mandamientos. Este es un ejemplo. Cuando usted va en su auto, va manejando, de momento se rebasó una luz roja, no se percató que había un oficial de la policía escondido, se le va detrás y ahora usted está detenido bajo autoridad, enfrentando una consecuencia, porque si te hubieses quedado en la luz, esperabas el cambio a luz verde, no te hubiese pasado esto de estar bajo autoridad, bajo una consecuencia, porque hubieses hecho las cosas bien. Pero como la ley dice que el que se rebasa la luz roja, un oficial del orden público puede intervenir con usted para expedirle un boleto, una infracción. Ahora el policía le va a dar un boleto y le va a meter las manos en el bolsillo de usted como una consecuencia, porque ¿cuántos saben que los errores en la vida cuestan dinero? Vamos a ver, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos pasado por situaciones donde nuestros errores nos han tocado el bolsillo? Vamos, ¿o soy yo el único? Marca el 777 si has pasado por algún error que te ha costado dinero, te ha hecho perder tiempo. ¿Verdad que sí? Porque los errores traen consecuencias. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que Dios te perdona si te arrepientes, pero la consecuencia se queda ahí. Porque si el policía te detiene por una infracción de la ley y usted se disculpa con el policía te va a decir, la mayoría de ellos te va a decir, está bien, yo te perdono, pero llévate este boleto para que aprendas a que la próxima vez no lo vuelvas a hacer. Te perdona, te puedes ir, puedes seguir con tu vida, puedes seguir transitando, pero te llevaste la consecuencia de un boleto que no te lo perdonó, porque ese boleto te va a recordar que un día fallaste, que un día cometiste una infracción, que un día no hiciste lo correcto y ahora se queda la consecuencia. Dios te va a perdonar, pero muchas veces las consecuencias se van a quedar para que te acuerdes. Lo mismo es con los mandamientos del Señor. Señor, te perdonó, pero ahora, a pesar de que estás viviendo en maldición
o en consecuencias, Él espera que ahora comiences a obedecer. Porque ¿qué va a pasar? Que si empiezas a transitar mejor, que si empiezas a obedecer las leyes, que en vez de rebasarte la luz roja, ahora empiezas a detenerte. Cada vez que vayas a una luz te detiene y luego pasas, ya no va a haber un policía que intervenga contigo. O sea que ya no va a haber más nuevas consecuencias. Ahora no vas a caminar en desobediencia, ahora vas a caminar bajo autoridad. ¿Cuántos saben que eso es lo que quiere Dios? Bendecirte, cuidarte, protegerte. Por eso es que puso los mandamientos. Yo no hubiese conocido que es pecado si no hubiese conocido los mandamientos de Dios. Interesante, ¿verdad? Entonces, Romanos 7:7. No conocí el pecado sino por la ley. Lo mismo que te acabo de mencionar ahora. Yo no hubiese conocido qué es lo que está mal si Dios no me hubiese dado normas. Conclusión clara: sin Torá, sin instrucciones, no hay definición del pecado. Si no sabes lo que es pecado y estás pecando porque no sabes lo que es pecado, pues tampoco va a haber arrepentimiento. Y obviamente por confort no va a haber santidad bíblica. Ley y gracia se oponen. Romanos 3:31 dice: la fe confirma la ley. Tito 2:11 al 12. La gracia nos enseña a vivir en santidad, no en libertinaje. La gracia nos enseña a entender que hemos sido liberados de nuestra esclavitud, de nuestra manera vieja de pensamiento, gracias a que Dios tuvo tiempo, por amor y por gracia, nos envió un Salvador, Yeshua. Ahora somos salvos por gracia, pero nos toca vivir en santidad. ¿Cómo yo puedo vivir en santidad? Cuidando mi alimentación, para que mi cuerpo no esté impuro. ¿Cómo yo puedo vivir en santidad? No matando a nadie por corajes, no robando a nadie, no mintiendo, no adulterando, no fornicando, no hablando mal de los demás, no idolatrando, no creando imágenes, no cogiendo el nombre de Dios en vano para aprovecharme de mi propio bienestar, guardando el Shabbat, que es el día de reposo. La santidad comienza por tu corazón y no por la apariencia, porque lo que se ve de afuera es el resultado y el reflejo de lo que ya tienes por dentro. Por eso es que una persona que usted conoce, si en un tiempo difícil usted ve que esa persona se aleja de usted, no corra detrás de esa persona a buscarla, porque en el tiempo difícil es que usted sabe quiénes son las personas que Dios colocó en tu vida para que pudieran ser de apoyo. Y el que se va, el que se aleja cuando más tú necesitas, te está enviando una señal del cielo del Señor, que esa persona no la colocó Dios ahí para ti, que esa persona es un retraso en tu vida, que esa persona, a pesar del daño que te hizo en tu vida, Dios nunca ha permitido que te pase lo peor, pero espera que tú madures para que no se venga un problema peor en el futuro. Y por eso es que Dios tiene los mandamientos para protección, mis amados. Entonces, Salmo 119, verso 29, encontramos a un David diciéndole a Yahweh: concédeme tu ley con gracia. ¿Por qué? Porque la gracia no elimina la obediencia, la gracia nos capacita para obedecer. Pastores, que me es difícil. Todo el mundo se reúne en esta temporada para celebrar esta fiesta que Yahweh no autoriza, pero ¿cómo le digo que no a esas personas? Simplemente aíslate. Si tienes que ir y saludar, saluda, comparte un rato, pero no sé partícipe de nada de lo que ellos están celebrando. Comparte un ratito y luego retírate. Y si entiendes que va a haber problemas, va a haber bebidas alcohólicas y conoces cómo es tu familia, se ponen de una forma que es insoportable, no vayas. Tú eres de Dios.
Y ser santo es separarse. El Padre quiere que te separes de lo impuro, que no te juntes con ellos porque te vas a contaminar. Entonces la gracia no elimina la obediencia. La gracia nos capacita para obedecer. Amar a Dios según Yeshua. Recuerda que cada vez que tú obedeces al Señor, tú le estás enviando un mensaje al cielo de que tú verdaderamente lo amas. Recuerda que cada vez que tienes un plato de comida ahí frente a tu mesa y lo miras, tienes hambre, se te agua la boca, no has comido, pero de momento te das cuenta que hay algo impuro en el plato, tú decides qué hacer en ese momento. O te lo comes y entras con impureza ese alimento a tu cuerpo y entras bajo desobediencia, o simplemente lo echas a un lado y dices, mejor busco otro plato de comida que sea kadosh, que sea santo, limpio y puro, porque yo amo al Rey. Y ahí Dios te va a probar. Y ahí donde el Padre te va a probar. Porque Él quiere que tú seas obediente. Porque antes de Dios entregarte algo tan y tan y tan grande, Él te va a probar en lo poco. Y también te va a probar en lo mucho. Y puede ser que en lo poco, sea tu mayor esfuerzo. Si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te pone el Padre, pero lo poco es tu mayor esfuerzo. Apocalipsis 14:12. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Si la Torah sigue vigente, entonces, ¿qué papel juega el Shabbat y los mandamientos hoy en día? ¿Están de adorno o están ahí con un propósito especial? Yo creo que hemos dado por terminada ya la clase. Esta clase estuvo muy buena. Ya para la segunda clase, yo espero que ustedes, mis amados, estén listos y estén viviendo mandamientos. Porque el Padre está buscando gente sencilla, humilde, que quiera hacer su voluntad. Mira, a veces yo me sorprendo de tanta gente que dice, ay, pastor, pero yo tengo la mente de Cristo, pero no conocen la cultura de Israel, no conocen la tradición de las fiestas de Israel, que son las únicas que Yahweh autoriza, no conocen el día del Shabbat, no conocen la fiesta, el día de Pentecostés, las primicias. Las primicias ellos se creen que es para ofrendar, para pactar y hacer, para que Dios les dé milagros por dinero. Mire, eso es apostasía. Si usted quiere dar una donación para un ministerio, usted lo da porque el Espíritu Santo de Dios es quien le mueve. No es porque está pidiendo el pastor o la pastora o el dueño del ministerio. No somos dueños de nada. Desnudo venimos y desnudo nos vamos. Somos portadores de su gloria. Somos instrumentos del Rey y para el Rey. Somos discípulos que estamos aprendiendo para despertar las naciones sobre aspectos de vivencia, de estilo de vida y de cómo es que el Padre quiere que lo amemos, nos comportemos. Cuando la gente nos ve, quiere que nos comportemos de una forma, y cuando la gente no nos ve y estamos solos, también Dios quiere que nos comportemos de la misma forma. Porque esto no se trata de cómo me ve la gente y cómo yo me proyecto. Esto se trata de que cuando se apagan las luces, se cierra el telón y ya nadie te ve. ¿Cómo yo me comporto con Dios? ¿Cómo yo camino con Dios? ¿Cómo yo vivo? ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy alineado o estoy desalineado? Esto es un tema interesante. Porque el Señor les está revelando a ustedes que ustedes son los Moisés de esta generación final. Somos los que tenemos a cargo la encomienda de despertar las generaciones, amados.
despertar la familia, despertar a las personas que están sumergidas en malos pensamientos, en pensamientos de confusión que los tiene atados a la depresión, al alcohol, a los vicios, que se convierten en malas personas con malos hábitos. Pero esas personas Dios las quiere rescatar. No todos van a despertar, pero sí van a haber 2 o 3 que se van a convertir en docenas y millares. Y qué bueno sería que tu corona de vida en la eternidad tuviera estrellitas de que te ganaste almas para el Señor Yeshua. Así que Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo. Gracias por compartir estas clases. Creo que todos aprendemos y seguimos aprendiendo cada día más. La semana que viene tenemos la continuación, la segunda clase de esta clase de 15. Y luego vamos a empezar a explicar el poder del nombre, la interpretación correcta de las letras del nombre de Yahweh. Vamos a hablar del Shema, por qué se celebra el Shema, por qué tenemos que recitar el Shema, que es escucha Israel, la oración que deberíamos tener en nuestros labios para iniciar cualquier oración. Tú oras de acuerdo a tu corazón, pero Shema Israel, Adonai Eloheinu, es una oración que te conecta con el Padre. Vamos a estudiar eso y vamos a estudiar mandamiento por mandamiento del 1 al 10. Y luego vamos a estar explicando también las fiestas de Israel. Vamos a repasarlas ya, pero una fiesta por clase, segunda fiesta por clase, tercera fiesta por clase. Y vamos a hablar de la interpretación correcta, vamos a hablar del día de Pentecostés, vamos a hablar de las lenguas. ¿Cuáles fueron las lenguas que fueron soltadas allí el día que cayó el Espíritu Santo?